Muy bien, buenos días chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase de razonamiento verbal. ¿Ya? Vamos a continuar desarrollando temas relacionados, en primer lugar, con lo que es relaciones semánticas, relaciones entre palabras, ¿no? Ya hemos visto la sinonimia, ¿no? Hemos visto la antonimia. Hemos visto también campo semántico, campo familia léxica o familia de palabras y también campo léxico. Hoy vamos a terminar con tres relaciones que abarcan un poco más de lo que generalmente trabajamos, ¿no? Vamos a trabajar hoy día con la polisemia, la homonimia y la paronimia. Sí, ese es el título del día de hoy. Título del día de hoy. ¿Se me escucha bien, no? ¿Se me escucha bien, chicos? ¿Sí? ¿Con un emoji o con la cabeza? Sí, con la cabeza. Ya, ok. Ok, entonces vamos a empezar. Un corazón, cuidado, Lucas, cuidado. Ok, claro, esa es la forma de participar, ¿no? Con el micrófono, o si no, ahí está, o con el emoji. El emoji también es una forma de participar, de confirmación. Ok, empezamos entonces desarrollando lo que es la polisemia, ¿sí? Ojo, ojo, primer concepto, técnica del subrayado, sí, técnica del subrayado. Una palabra polisémica, ojo, es aquella que tiene varios significados, ¿ya? Una sola palabra, ojo, una sola palabra, con varios significados, ojo, ojo. Una sola palabra con más de dos significados, dos o más. Sí, pueden ser dos solamente, ojo, pero pueden ser en algunos casos seis, siete. Depende también de la palabra y del uso que le demos, ¿no? Depende de la palabra Hola, solamente buenos días. y del uso que Discúlpeme la nos tardanza. demos. Ok, como tú lo has dicho, Víctor. ¿Qué pasó, Víctor? Disculpe, profe, es que estoy manejando también las clases de mi hermanita, por eso a ella le toca computación. Ya, ok, estás manejando. Cuidado con el tráfico, ¿ya? Cuidado con el tráfico. Ok. Listo, vamos a continuar. Entonces estamos señalando que las palabras polisémicas tienen varios significados. Ahora, muchas veces nos explican que las palabras polisémicas tienen varios significados, nos dicen que es una palabra con muchos significados, pero ¿a qué se debe eso? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver tres causas de por qué las palabras tienen varios significados o por qué existen nuevos o surgen nuevos significados para una palabra. Primera causa, creación de una nueva realidad. ¿Qué quiere decir? Que algunas palabras se usan en un contexto, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era un contexto? Una oración, ¿no? Algunas palabras se usan en un contexto, pero luego se empiezan a usar en otro contexto, en otras realidades, en otros, también llamémoslo, países, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, y esto está dentro de lo que es el castellano, ojo, y esto está dentro de lo que es el castellano. La palabra billete para nosotros es el dinero, ¿no? Es el dinero en papel, ¿no? En este caso, el significado que aparece aquí, ¿no? Para nosotros. Papel moneda que circula como medio. Y un ejemplo, ¿no? Su prima lleva un billete de 20 euros o un billete de 20 soles, ¿sí? Ojo, pero en otras realidades, en otros contextos, llamémoslo también otros países, esta palabra de nuestro idioma, esta palabra de nuestro idioma, que es la misma que está aquí, que es la misma, ojo, cobra otro significado, que en muchos casos puede ser una tarjeta o un papel impreso que da derecho que da derecho en algunos casos a viajar, en otros casos a derecho a un premio, no sé si lo han escuchado, como los billetes de lotería, como los billetes de lotería. En otras realidades también dicen el billete de viaje, ¿sí? Pero en ambos casos, el billete de viaje o el billete de lotería para nosotros no tiene
no utilizamos la palabra boleto, ¿no? Boleto, ¿no? Boleto de lotería o boleto de avión, ¿no? Cuando vamos a viajar usamos la palabra boleto, ¿no? Oye, ¿tu boleto? Pero en otras realidades, ¿sí? Llamémoslo en otros países donde también se habla castellano, la palabra billete también va a significar boleto, va a tener significado de boleto. Y en este caso, la palabra billete va a tener dos significados, dos significados. Por lo tanto, estamos hablando de una palabra polisémica. A ver, ¿quién ingresó? ¿Quién ingresó? Que escuché por ahí que sonó el timbre de la clase. A ver, Levi, ¿cómo estás? Buenos días, Levi, ¿qué tal? Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Presente, Levi? disculpe. ¿Qué pasó, Levi? ¿Qué pasó? Mucho tráfico. ¿Ah? Mucho tráfico, Levi. Ya, pues, mucho tráfico. Listo. Luisa, ni... Ah, perdón, disculpa. Coloqué, disculpa, ahora sí, aquí, presente. Ok, ahora sí ya estamos. Ok, entonces estamos hablando de los homónimos, estamos hablando de los homónimos, perdón, de la polisemia, y la primera causa de por qué una palabra tiene varios significados es que existen realidades o se crean nuevas realidades de acuerdo al idioma, ¿no? Ojo, segunda causa de por qué existe la polisemia o por qué hay polisemia. Por un cambio de aplicación de un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que un objeto al cual se le va a colocar un nombre o se le va a colocar un sustantivo, se va a utilizar para otra cosa o para otra función o para otra situación, ¿no? Ejemplo de la palabra coche, ¿sí? Con coche, ¿no? Ojo, es la misma palabra, no son palabras distintas. Es la misma palabra. En algún caso, en alguna función, se habla sobre coche al carruaje, ¿no? Ese carruaje que es trasladado por un animal. Pero en otro uso, también el coche es utilizado para el automóvil o nosotros le llamamos carro, ¿no? Entonces, en este caso, hablamos de Paula viajó 3 horas en coche. Se refiere al automóvil en este caso. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Quién gritó? Profesor, pero en esa palabra coche, coche, ¿no sería poner en el primero carruaje? Claro, y aquí viene Levi, lo que es el uso de sinónimos, ¿sí? Muchas veces, muchas personas por poco léxico usan la palabra y eso es lo que crea la polisemia. Porque, ¿cuántas personas tú escuchas decir carruaje? Pocas. ¿Cuántas personas tú escuchas decir sinónimos o escuchas utilizar sinónimos para distintas palabras? Pocas. Entonces, la importancia de, número uno, tener un léxico, o sea, conocer varios sinónimos, y número dos, saber usarlas, en qué momentos, ¿no? Saber usarlas. Pero claro, se podría decir carruaje, ¿no? Pero muchas personas que no tienen ese léxico y le han dicho que es un coche, entonces ya, pues, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, algo más sobre otra causa por qué las palabras tienen varios significados. Fíjense, en este caso, por el lenguaje figurado. ¿Qué quiere decir el lenguaje figurado? No sé si lo vimos, nosotros lo vimos también como connotación. ¿Se acuerdan la connotación? ¿Qué era la connotación? La connotación era un doble sentido, ¿no? Lo vimos en sinónimos, lo vimos cuando desarrollamos sinónimos connotativos, ¿no? Entonces, mira, en este caso, la palabra fortaleza es un castillo, una defensa natural, un lugar, ojo, para defenderse, ¿sí? ¿Ok? ¿Ok? Mira, e incluso podríamos hacer un tercer significado, ¿no? Fíjense, fortaleza, fortaleza, ¿no?
lugar construido para la defensa y resguardo. Entonces, antiguamente, si alguien quería ser defendido o cuidado o necesitaba seguridad, iba a una fortaleza que era una especie de castillo, ¿sí? Pero mira, fíjate, aparece un segundo significado de la defensa natural que tiene un lugar. Entonces, ojo, tienen la fuerza para vencer el temor, ¿sí? Y aquí está el mismo significado, ¿no? Fuerza y vigor. Su fortaleza es admirable. En este caso hay un doble significado, ¿no? Entre fortaleza y fortaleza. Ok, estas son las palabras polisémicas, ojo, ¿y por qué existen? Por 3 motivos. Por una nueva realidad, por el cambio de función de un objeto y por el lenguaje figurado que a veces sucede, ¿no? El lenguaje figurado, o como lo hemos visto, la sinonimia connotativa, ¿no? Ok. Vamos a ver ahora la homonimia. Ojo, la homonimia, homo, vamos a hacer un poquito de, digámoslo así, etimología, ¿ya? Homo, en cuanto a raíz griega, ojo, en cuanto a raíz griega, homo va a significar igual, ¿ya? Porque, ojo, una cosita, homo también existe homo en latín, ¿ya? En latín, o sea, los romanos también tenían la misma palabra, sí, la misma palabra, para otro significado, ¿sí? Y en latín, homo significa hombre, ¿sí? Hombre. Y fíjense, de aquí, en esta palabra, en homonimia, vamos a usar la raíz griega. Ya, perdón, la raíz griega. En este caso, la raíz griega nos va a decir igual y nimia, ojo, nimia va a ser nombre. Entonces, igualdad en los nombres, igualdad en las palabras, ¿sí? Ojo, en paronimia vamos a usar este ejemplo de las 2 raíces o de los 2 orígenes, ¿sí? En paronimia, háganme acordar. Entonces, ojo, la homonimia es la igualdad que existe entre los nombres, la igualdad que existe entre las palabras. Las palabras, ojo, como lo dijimos en sinonimia, cuando vimos sinonimia, las palabras en cuanto al significado no son iguales. No es lo mismo o no es igual una risa que una sonrisa. No es lo mismo. Significados semejantes, parecidos. No es lo mismo desagrado a disgusto, ¿no? Entonces, los sinónimos en cuanto al significado no son iguales, pero la igualdad se puede dar en cuanto al significante. ¿Recuerdan cuando vimos signo lingüístico? El significante estaba relacionado con dos situaciones. ¿Cuáles eran esas 2 situaciones? Grafema y fonema, creo. Claro, y el grafema, muy bien. ¿Y el grafema con qué tenía que ver? Con la grafía, con la escritura. Muy bien. Y el fonema con el pronunciar. Ah, Con la sí. escritura. Así es. Y el fonema. Con la pronunciación. Con la pronunciación. ¿Sí? Ahí, vamos a ponerlo con minúscula. Entonces, pronunciación. Ya, ok. Fíjense algo importante. En cuanto al significado, vamos a ponerlo por aquí, en cuanto al significado,
las palabras no pueden ser iguales, ¿sí? En cuanto al significado, las palabras no hay igualdad, no hay homo, ¿sí? Pero en cuanto al significante, sí puede haber homo, puede haber igual escritura e igual sonido o igual pronunciación. Entonces, si hablamos de igual o de igualdad, entonces podríamos usar el prefijo homo, y cuando haya igualdad de escritura, hablaremos de homografía, ¿sí? Y cuando haya igualdad de pronunciación, hablaremos de Homófona. homofonía. Entonces, fíjense, aprovechando el ejemplo y haciendo un estudio etimológico del origen de la palabra, podemos decir que en cuanto al significado, las palabras no van a ser iguales, no vamos a poder usar el homo, ¿sí? Pero en cuanto a significante, sí vamos a poder usar el homo, debido a que pueden tener igual escritura, homografía, o igual fonema, homofonía, o igual pronunciación. Entonces, con esto creo que ya podemos definir lo que es, en primer lugar, homonimia, ¿no? Homonimia. Fíjense, las palabras homónimas, vamos a usar la técnica del subrayado, aquellas que se escriben o, ¿qué significa en este caso esta conjunción? La conjunción o. Que puede ser Posibilidad, Es una conjunción disyuntiva que tiene que elegir entre dos opciones. que puede ser la escritura igual o la pronunciación igual. Alguna de las dos. No las dos juntas, ¿no? No las dos juntas. Ojo, o sí. Ahorita vamos a ver que en este caso va a pasar el fenómeno que se van a juntar. Fíjense. Entonces, ¿qué son homónimas? Aquellas que se escriben o se pronuncian igual. Y algo muy interesante, sus significados son distintos. Ojo. ¿Ya? Ahora, como les dije hace un momento, los homógrafos se pueden clasificar en dos grupos, ¿sí? El primer grupo, o el primer tipo de homónimo, va a ser el homógrafo, homografía, grafema, igual escritura. Y el segundo grupo, homo, igual fonas, sonido, ¿no? Ok, entonces en este caso vamos a empezar con las homógrafas. Fíjense, en este caso se escriben y se pronuncian igual. Escuchen, fíjense, si tenemos dos palabras que se van a escribir igual, como en el caso de homo, ¿se acuerdan? Como en el caso de homo, se escriben igual, ¿sí? Y ojo, se van a pronunciar igual. No hay ninguna diferencia tanto en la escritura como en la pronunciación. Pero hay algo muy importante en cuanto a los homógrafos, que no son la misma palabra, son palabras distintas, son palabras diferentes, porque tienen orígenes diferentes. Entonces, en el caso del primer homo, entonces significará igual, y en el caso del segundo homo,
En un segundo caso, significará hombre. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos palabras aparte del significado? Va a ser la diferencia su origen. ¿Sí? Va a ser su origen. La primera palabra tenía un origen griego y la segunda tiene un origen latín. Entonces, para determinar también, y es importante también, jóvenes, alumnos, que para poder conocer homógrafos, debemos conocer la etimología. Aquí vamos a colocar. Etimología. ¿Qué es la etimología? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es la etimología? ¿Es el origen de la palabra? El estudio del origen de las palabras. Muy bien, Levi. Muy bien. Si nosotros conocemos los orígenes de cada palabra de nuestro idioma, entonces podremos diferenciar entre un homógrafo y una polisemia, porque muchos podrían decir, profesor, fíjese, esto es polisemia, lo que tenemos aquí, profesor, este ejemplo que usted ha dado, es polisemia, porque es una palabra con dos significados distintos. Fíjense, entonces, en este caso se diferencia la polisemia de la homografía por el origen, por la etimología, ¿sí? Y ahí ya vamos a tener que hacer un estudio del origen de las palabras y conocer el origen de las palabras, ¿no? Ok. Cerramos con un ejemplo sobre homografía, ¿sí? Sobre. En este caso el sobre es como una bolsa de papel, en este caso una cubierta de papel, donde no solamente va una carta, ¿no? Puede ir un documento, un recibo, ¿no? Los recibos de Ripley, del banco, ¿no? Vienen en sobres, ¿no? Conocido como una cubierta de papel, llamémosle una bolsa de papel, ¿no? En que se incluye una carta o un documento, ¿no? Metió la postal en el sobre para mandársela a su abuela, ¿no? Hoy en día muy pocas, ¿verdad? Muy pocas personas usan ya lo que es las cartas, ¿no? Los sobres. Con la tecnología ya si quieres comunicarte con alguien, La simplemente, llamada, claro, una videollamada. una Video. Pero hay videollamada. algunos que usan cartas, profesor. Algunos. ¿Qué sabes qué? Y ojo, antes la carta, querida Keira y queridos alumnos, antes la carta se usaba para comunicarse con alguien que estaba lejos, muy lejos. Pero hoy las cartas se usan las personas que están cerca, ¿no? ¿A quién le haces una carta? A tu amiga, a tu Pinky, ¿no? A tu Pinky le haces una carta, en su cumpleaños le haces una carta. Quizás en lugares donde no hay tecnología, claro, hasta hoy se usan las cartas, ojo. Todavía no ha pasado de moda, pero sí muchas personas, lo que decía Levi, para comunicarse ya se utiliza en todo, no hay persona que no tenga un celular, ¿no? No hay persona que no tenga un celular, ¿no? Una llamada, hoy se Y bueno, difumina, eso ¿no? se puede, creo que hacer. Celular ¿Perdón? alta gama. Restar, si no hubiera existido la tecnología, no estaríamos haciendo clase de hoy. Muy bien, ojo, si la tecnología no hubiese avanzado tanto, estarían ustedes en casa ya casi un año y medio sin hacer algo, ¿no? Estaremos relajados, profe. Relajados, pero con una deficiencia de cultura, ojo. Dentro de 5 años se va a ver este resultado en los profesionales o en los alumnos que salgan del colegio. Oiga, Vas a profe, ver, ¿y no nos podemos mandar las cartas por diálogo? La polisemia es lo que hace la palabra, nos mandamos una carta, nos entregamos la carta. imagínate clase por carta, lo que dice Víctor, una clase por carta. Yo les mando un día una carta a todos. Imagínate si no hubiese tecnología, ¿no? No hubiese teléfono. Entonces les mando una carta y les pongo la polisemia, les explico
les escribo todo, ¿no? Y ustedes me responden, profesor, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre polisemia y homografía? Y luego yo les respondo con una carta, pero el enviar cartas demora, ¿no? El enviar cartas demora. Hoy en día el sistema de cartas en el Perú, ¿sí? El sistema de cartas en el Perú más se utiliza para importar cosas, ¿no? De China, por ejemplo, se importan algunos repuestos, algunas compras, ¿no? Y se envían en sobres, ¿no? Pero China prácticamente tiene todo lo falso. Y se envían, no lo falso, sino lo, digámoslo así. Bamba. Bamba. No Bamba. Copiado. Las Copian todo, copias copian todo. con Las material, copias baratas. ajá, de no muy buen material, pues. Porque también vi un video donde cuál es la diferencia de un iPhone 12 chino y un iPhone 12 así normal. Y que el El de iPhone Luisito Comunica. tenía 4 cámaras, pero solamente una cámara funcionaba. Y las 3 Claro, cámaras. Internet. y las otras, ojo, pueden funcionar en el momento del armado, ¿no? Cuando recién, pero como son de baja calidad en el viaje o en el uso, no soporta la corriente de otro país, no soporta la diferencia de corriente, mil cosas, ¿no? Al menos Samsung es de Corea y no es Bamba. Su madre, su madre. Regresamos al tema. Entonces, fíjate, Cajón. en este caso hay dos palabras, y en este caso tampoco hay polisemia, porque aquí estamos hablando, fíjense, de un sustantivo, es un sustantivo, ¿sí? Sobre, es un sustantivo, porque nombra a un objeto, es un sustantivo. En cambio, sobre, ¿sí? Sobre es un adverbio de lugar, ¿no? Un adverbio de lugar, ¿no? Ponlo sobre, ¿no? Colócalo sobre, ¿no? Y también en la postal hablaba sobre sus primeros días en la India, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso son dos palabras con diferente origen y significados distintos, ¿no? Significados distintos. En cuanto a la homofonía, entonces, ojo, importantísimo, para diferenciar homógrafos necesitamos la etimología y también la gramática, porque en este ejemplo usé la gramática, ¿sí? ¿En qué caso usé la gramática? Para ver la categoría gramatical de estas palabras, ¿no? Para ver la categoría gramatical de estas palabras. Ok. Listo. Vamos a lo que es la homofonía. La homofonía, ojo, la homofonía nos va a mostrar palabras con pronunciación igual. Profesor. Dímelo, Lucas, dímelo. Homofonía. No, nada, profesor, nada. Nada. Espera. Oye, ¿qué pasa con Lucas? Lucas, ¿qué pasa, Lucas? No, es que usted dijo, es que yo iba a decir de que homofonía, por la palabra fonía, era de pronunciación, pero ya dijo. Sí, pero está bien. Oye, algo que hay que aprender también. Ustedes están en segundo, ¿no? Segundo secundaria, ¿sí? Tercero. Segundo, tercero, ¿no? Segundo. Un grupo va a pasar a en segundo y otro grupo está en primero. Yo estoy en segundo. Ya. Es así entonces, ¿no? Espérate. Les voy a mostrar. Es así, como acá. Como la separación que me han dado, así. ¿No? Este grupo está en primero y este grupo va a segundo, ¿así? ¿O no? Ajá. Ya, Sí. listo. Cosa que no me interesa, ya. Ojo, ustedes que ya están en secundaria, vamos a llamarlo así, ustedes que ya están en secundaria, ya tienen que aprender algo importantísimo, que a veces, si no lo aprenden ahora, cuando llegan a quinto, va a ser un obstáculo para que sean buenos alumnos. ¿Qué es eso, profesor? Y esa parte de la clase A. Del error se aprende. El error no es malo. El equivocarse no es malo. El error tiene que servir
para aprender. ¿Sabes cuándo el error es malo? Cuando ya lo sufriste una vez, ya lo conoces, ¿sí? Ya lo conoces y vuelves a cometerlo. Ahí sí el error es malo, pues, ¿sí? Porque, Vuelves ojo, a hacer lo mismo cuando has hecho algo malo. cuando ya sabías que eso era malo. Entonces ahí sí, pero Por terquedad, generalmente, dime qué Ira, dime qué por Ira. terquedad es eso. Claro, por terquedad o por ignorancia, o por no querer aprender, ¿sí? Por no querer aprender. Entonces, aprendan esto, chicos, el error o lo que llamamos como un pequeño error, ¿sí? O la dificultad también vamos a llamarla. La dificultad es buena porque sirve, ayuda a mejorar, ayuda a mejorar. ¿Y por qué te digo? Profesor, Dime. ¿usted va a estar, cuando termine esta pandemia, usted va a estar en el colegio? No lo sé, Keira, depende de la directora. Hay que conocerlo en persona. No hemos conocido ni a los profesores en persona. No nos, Algunos. no nos conocemos. Ojalá yo en presencial mis clases son aún más chéveres, ¿no? Para cerrar. Y el problema que tienen muchos alumnos de secundaria, que no participan o no hablan porque tienen miedo a equivocarse. Entonces, como tienen miedo a equivocarse, se quedan callados y por lo tanto no aprenden. Entonces, lo que tienen que aprender ustedes es que si hay alguna cosa que quieran decir y ustedes mismos ya se dieron cuenta que está mal, díganla porque siempre va a ayudar a alguien, porque de repente hay alguien aquí en el grupo que aún no conoces ese significado que nos estaba diciendo Lucas y que ya lo había dicho, ¿no? Y de repente no lo escuchó y puede servir, a veces no te puede ayudar a ti porque dices, no, ya lo dijo el profesor, pero puede servirle a alguien que esté en el grupo o a alguien que ve el video después, de los chicos que no están, por ejemplo, que no han venido y que van a ver el video, les puede servir. Siempre los errores van a ser positivos y van a ayudar siempre que ayuden al avance, ¿no? Si ayudan al retroceso, los errores hay que evitarlos, ¿no? Ok, bien Lucas, estabas ahí siguiendo lo que es la clase. Ok, los homófonos, profesor. homo y fono, claro, lo que les expliqué hace un momento, sonido o pronunciación, ¿no? Ojo, se pronuncian igual. Y aquí vamos a señalar algo. No es que su escritura sea diferente, ojo, vamos a quitar esto, vamos a mejorar este concepto. No es que la escritura, vamos a ponerle un color así, ya. Mira. Vamos a ver si sí. No, pero vamos por ahí el color, ¿no? No es que su escritura sea diferente. Su escritura va a ser similar o semejante. ¿Se acuerdan cuando vimos la diferencia entre igual, similar, semejante o parecido? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos esos conceptos? Vimos esos conceptos en sinonimia y dijimos que similar era que habían muy pocas diferencias, ¿sí? Entonces, ojo, se pronuncia Profesor, ¿no era parecido? parecido. A ver, vamos a recordar rápidamente, ¿ya? Una cosa era igual, no sé si recuerdan, igual cuando no había diferencias, ¿sí? Luego dijimos semejante o similar, cuando las diferencias son menores, son mínimas, ¿sí? Son mínimas, y parecido, dijimos que cuando las diferencias son mayores, ¿sí? Cuando las diferencias son mayores. ¿Se acuerdan que hicimos en sinonimia que les mostré dos monedas? Profesor. Mostré dos labios y aclaramos estos conceptos. ¿Recuerdan que aclaramos estos conceptos? Igual no hay diferencias. Semejante o similar, pequeñas diferencias. Y parecido, mayores diferencias. Y fíjate, entre estas dos palabras, aquí vamos a ver un ejemplo. Entre estas dos palabras, ¿hay diferencias o no? Sí hay diferencias, pero las diferencias son mínimas. Entonces, como las diferencias son mínimas, la escritura va a ser semejante o similar. Porque cuando dentro de un momento veamos paronimia, vamos a hablar de parecido.
Fíjense, aquí la diferencia, en este caso, el quitar la H u omitir la H es una diferencia mínima. ¿Y por qué es una diferencia mínima? Por eso es que se produce la pronunciación igual. Si fuese una pronunciación, una diferencia mayor, la pronunciación ya no sería igual. La pronunciación ya sería parecida. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en antonimia, en paronimia. Entonces, aclarando y mejorando el concepto, ojo, importantísimo, las homófonas se pronuncian igual, pero en cuanto a su escritura es similar o semejante. Y aquí tenemos el clásico ejemplo, ¿no? Hola del saludo y hola del mar, ¿no? La onda marina, ¿no? La onda marina, ¿no? Una ola me tapó, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Salud. Entonces, importantísimo, los homógrafos se pronuncian igual, pronunciación igual, pero su escritura es similar o semejante. Y por eso estoy haciendo esta diferenciación, porque ahorita con parónimos vamos a usar este concepto. ¿Sí? Vamos a usar este concepto. No olvidar, no olvidar, cuando los conceptos son iguales, cuando no hay diferencias. Cuando los conceptos son semejantes o similares, cuando hay pequeñas diferencias, diferencias que no marcan demasiado, que son minúsculas. Y cuando es algo parecido, cuando las diferencias son mayores, cuando hay una diferencia que marca, una diferencia que ya hace que haya un cambio, no solamente en la pronunciación, en el concepto de repente, quizás, ¿sí? Hay que tener en cuenta estos tres conceptos que los vimos cuando hicimos sinónimo y les dije, vamos a usarlos, ¿ya? Entonces, con esto terminamos lo que es la homonimia, ¿sí? La homonimia que se puede dividir en homografía y homofonía. ¿Ok? Listo, terminamos ahora con lo que es paronimia. Ojo, paronimia. ¿Ya? Paronimia. Dice, fíjate. Dice, aquellas que tienen significante distinto. ¿Ya? Vamos a cambiar también esto. ¿Ya? Vamos a ponerle significante parecido. Significante parecido. Vamos a, espérate, con este color, ¿no? Color blanco, ¿no? Vamos a cambiar. Ay. Ya. Aquí hay que cambiar el color, ya. Ahora sí. Que tienen parecido significante, ¿ya? Parecido significante. Ojo, entonces el significante, hace un momento lo vimos en la pizarra, el significante tenía que ver con la escritura y con la pronunciación, ¿sí? Significante parecido. Porque si fueran diferentes, fíjate, si usamos el concepto de diferentes, fíjate, estas dos palabras, mira, arco y la palabra Lola, ¿ya? Fíjate, ahí sí tienen significantes diferentes, no hay nada en común, En cambio, si hablamos de paronimia, mira, absolver y absorber, ¿ya? O por ejemplo, tener y temor o temer, ¿ya? Fíjate, también con temor también son parónimas, ojo. Con temor o con temer también son parónimas, pero vamos a colocarle temer, ¿ya? Fíjate, en este caso, las palabras aquí sí son diferentes. Aquí son parecidas. Aquí hay una diferencia, ojo, pero la diferencia ya no es tan pequeña.
¿sí? Hay una diferencia, pero esa diferencia hace de que su significante, o sea, su fonema ya sea distinto. Una cosa es tener y se diferencia. Tener se diferencia de tener de temer y absolver de absorber. Entonces y estamos haciendo esto para tener un buen trabajo, ¿sí? Palabras que tienen significantes parecidos, ojo, ¿ya? Y su significado sí es diferente, el significado sí es diferente, ¿ya? Pero fíjate aquí, su pronunciación y su escritura pueden confundir y ocasionar errores ortográficos. Eso sí, eso sí. Su escritura pueden crear errores ortográficos, ¿no? Preceder, ay, con blanco no, con blanco no, con azul. Fíjense, preceder y proceder, ¿no? Tienen una escritura que solamente hay un cambio, hay una diferencia, pero esa diferencia es mayor, es una diferencia mayor. Tanto así es la diferencia que puede ocasionar, como dice el texto, puede ocasionar errores ortográficos. Como por ejemplo con estas palabras, con estas dos palabras, fíjense aquí. Con estas dos palabras que están aquí. Mucha gente tiene problemas con actitud, incluso no solamente en la escritura, en la pronunciación. Algunos usan esta palabra cuando tiene que ser esta. ¿Sí? ¿Qué es la actitud? Es el comportamiento, ¿no? La forma de ser de cada uno. Qué mala tu actitud, qué feo tu corazón, qué mala actitud. O qué buena actitud, qué buena, ayudaste al anciano a cruzar la pista. Una muy buena actitud, ¿sí? Y aptitud es el conocimiento, las habilidades. Entonces, fíjate, pareciera que es una pequeña diferencia, pero es una diferencia, ojo, muy grande, es una diferencia muy grande, en cuanto a la pronunciación y en cuanto a la escritura. Y del significado no hablemos, porque el significado es completamente diferente, ¿no? No me gusta tu actitud, siempre estás de mal humor. Aptitud, tiene buena aptitud para el lenguaje, tiene buena habilidad, buen conocimiento para el lenguaje, ¿sí? Ok. Hay que tener en cuenta entonces la clase del día de hoy, para cerrar la clase del día de hoy, hemos visto estos tres conceptos, ¿sí? Los hemos desarrollado de una manera, digamos así, más profunda. Hemos incluso hecho algunas diferencias. En el caso de la polisemia, ¿por qué existen palabras con varios significados? En cuanto a la homonimia, dentro de sus definiciones hemos visto tanto la homografía como la homofonía, y cómo diferenciar un homógrafo. ¿Qué necesitamos para saber un homógrafo? Si una palabra es homógrafa. La etimología y la gramática. La etimología y la gramática. Muy bien, Levi, muy bien, la etimología y la gramática. Y la etimología lo había señalado como el origen de las palabras, ¿no? El origen de dónde vienen las palabras, ¿no? Y finalmente, sobre la paronimia, hemos visto que la paronimia, ojo, tiene que ver, en primer lugar, la homonimia tiene que ver con semejanza o similitud, y paronimia tiene que ver con parecido, ¿no? Y la polisemia tiene que ver con igual, ¿no? Igual, una sola palabra, una sola, es la misma. Ahí sí es igual, es una sola palabra, ¿sí? Con diferentes significados. Vamos a ver por aquí, hay unas actividades, aquí un ejemplo. A ver, ¿cómo es esto? Ah, ya, este salió antes. Completa las siguientes oraciones, ya, con una misma palabra polisémica. Empezamos aquí. Creo que la pared necesita otra de pintura. Y se puso una roja como un superhéroe. ¿Cómo sería acá? Tapa.
otra capa de pintura, ¿no? Capa. Otra capa de pintura. Capa. Y aquí se refiere a un paso de pintura, ¿no? Como volverlo a pintar, pero cuando la pintura ya está puesta. Y aquí capa. Una capa. Una capa. A un trapo, ¿no? A un trapo, a una prenda, ¿no? Esta ya está resuelta y esta también, lamentablemente, también ya está resuelta. El pájaro tiene una bonita cresta, ¿no? Cresta de colores. El surfista alcanzó la cresta de la ola, ¿no? ¿Cuál es la cresta de la ola? Sí. La parte superior. de arriba. La cima de la ola. Listo, chicos. Hasta aquí la clase del día. Kahoot.